Bienvenidos a este noveno programa acerca de las sectas y de las religiones falsas. Estamos felices de poder continuar en toda esta serie de enseñanzas que nos están bendiciendo mucho, no solamente para afirmarnos en la verdad de Dios, sino también para poder ayudar a otros a conocerla o ayudar a otros a que se hayan podido desviar. Como siempre, hoy tenemos... pues creo que ya es la tercera participación, y ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas, de Manuel Montoya. Manuel, pues aquí tenemos nuestra taza de café. Sin café es imposible agradar a Dios. Brindamos ahí a la cámara. Invitamos a todos a que nos podáis también unir con nosotros con café, una infusión. Saludamos a toda la familia rockera y a todos los que os estáis conectando y a los que nos estáis viendo independientemente de dónde lo estés haciendo. Que el Señor te bendiga mucho. En este programa, en esta unidad, vamos a estar hablando acerca de un movimiento sectario, de una denominación que es los mormones. Y como siempre, lo primero que tenemos que hacer, y para eso de nuevo agradecemos la participación y presencia de Manuel, antes de entrar en todo lo que es su contenido doctrinal, teológico, cómo se han desviado de la Escritura, en dónde se han apartado, y luego, por supuesto, la contraargumentación y la refutación a la luz de la Escritura. Y queremos comenzar, Manuel, si te parece bien, y bueno, y luego ya aprovechas para saludarnos y demás, pero queremos comenzar con... ¿En qué contexto de la historia surge este movimiento sectario como es el de los mormones? ¿En qué lugar? ¿Quién es el fundador, el promotor, la época? Así que, bueno, ¿qué es lo que comenzamos con esto a nivel de intro, que creo que nos va a situar muy, muy bien y nos va a ayudar a poder luego seguir desarrollando todo este temario? Muy bien, pues sí, aprovechar para saludar a todos los hermanos, hermanas, especialmente a los que están convalecientes y a los que se están recuperando de este COVID y de otras maluras que pudiesen tener. A todos un abrazo grande desde aquí a todos. Es una bendición poder estar con vosotros por medio de este medio del Zoom. Que es un gran invento, yo creo, ¿verdad? Claro. Así que bueno, sí, comenzamos y respondiendo a tu pregunta que decías dentro de ese contexto de esta pseudo religión, o como lo queramos llamar. La verdad es que yo cuando estudiaba el contenido de esta lección me sorprendía muchísimo porque no conocía mucho de ello, ¿no? Bueno, la secta de los mormones fue fundada por Joseph Smith, que es más conocido como José Smith, así más coloquialmente entre nosotros, oficialmente en 1830, con el nombre de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Fayette, Nueva York. Cuando leía este nombre, recordaba en cierta ocasión, Fernando, que hace algunos años que te decía, oye, he visto, te decía yo, ¿no? Digo, he visto a una iglesia que se llama no sé qué, no me acuerdo el nombre, y me dice, pero Manuel, me dijiste tú, pero Manuel, con ese nombre, ¿qué puede ser? Pues lo mismo, ¿no? Con esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, la verdad es que tiene un nombre... Tiene un nombrecito que cuanto menos el nombre ya... singular y particular, es correcto. Entonces, bueno, José Smith nació en un contexto presbiteriano. Sí. Y en el año 1820, él contaba aproximadamente con unos 25 años, él se encontraba en una disyuntiva de unirse a una iglesia. Y se puso a leer la Biblia, llegó al libro de Santiago, al capítulo 1, versículo 5, que dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y tras leer Joseph Smith este versículo, pues se va al bosque a orar a Dios, y allí nos dice que recibe una supuesta visión. Claro. Y en esa visión, pues dice que aparecen dos personas que le dicen que no se una a ninguna iglesia porque todas las iglesias son falsas y están erradas. Así que bueno, él se va con esa convicción de que todas las iglesias son falsas y están erradas. En 1823 está registrado que tiene una segunda visión, y en esta visión un mensajero de Dios que se llama Moroni trae consigo unas planchas de oro que uno se las dio, según él, en esta visión. Moroni traía unas planchas de oro que se las dio a él, se las reveló a Smith,
y que en estas planchas pues estaba el Evangelio sempiterno, ¿no? Sí. Según decía él. Entonces, para poder interpretar estas planchas y así traducirlas, necesitaba unas piedras especiales. Estas son el Urim y el Tumim. Recordemos que el Urim y el Tumim son parte del pectoral del juicio que tenía que llevar el sumo sacerdote, según está escrito en Éxodo 28, versículos 18 al 21. Entonces, según nos cuenta, tras esta visión y tras interpretar y traducir estas placas de oro, él se las devuelve. Sí, creo recordar que estaban escritas en un idioma de jeroglíficos de Egipto y demás, un lenguaje extraño que luego ya veremos un poquito más, pero sí, se las tienen que interpretar, claro. Efectivamente, pues tras interpretarlas y traducirlas, le devuelve esas planchas al ángel Moroni, por consiguiente no se tiene prueba ni constancia de dichas planchas. Claro. Y luego en 1829 tiene un nuevo encuentro con un mensajero celestial. Wow. Y este ya es un nivel más, obviamente, ¿no? Ya había estado con Moroni, entonces tiene que, lo digo con un poco de sarcasmo, ¿no? Con respeto, pero con un poco de sarcasmo. Este tiene que subir, ¿no? Entonces en 1829 tiene un nuevo encuentro con un mensajero celestial y este le concede el sacerdocio de Aarón. Entonces con este nuevo estado, él ya puede comprender de manera plena el verdadero significado de las escrituras. Y de nuevo, posteriormente tiene otra visión, pero esta vez ya con el apóstol Pedro, con Juan y con Santiago, según él, y estos allí le confirieron el sacerdocio mayor según el orden de Melquisedec. Ok. En marzo de 1830, después de estos encuentros místicos que tuvo, pues el libro de Mormón se pone a la venta por primera vez. En abril del mismo año se organiza oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y más tarde escribiría un libro titulado Doctrinas y Convenios, y como no estaba contento con las escrituras, pues también se dedicó a escribir una versión revisada de la versión King James, que es la más utilizada el lenguaje inglés. Aunque realmente, según he podido leer, lo que realmente hizo fue coger una versión de la versión de Jacobo y ella modificarla un poco. Claro. Que fue mayormente lo que hizo. Y luego, bueno, pues terminó convirtiéndose en un héroe cuando en el año 1844, estando encarcelado en Carthage, Illinois, la prisión fue atacada y fueron asesinados José Smith y su hermano, y por esta causa se les otorgó el título de mártires y de héroes. Claro. Fíjate, solo ahora te sigo, tengo muchas preguntas que hacerte, Manuel, pero claro, que nuestra audiencia, los que nos estén viendo, por favor lo entiendan. Héroe, entre comillas, fue un héroe y fue un mártir, entre comillas, para el movimiento y se vendió así, ¿no? Que murió como mártir por cuestión de su fe, ¿no? Los periódicos de la época y cualquier historiador nos dice que, claro, este José Smith termina en la cárcel pues por defraudador, malhechor, alborotador, y que estaba allí pues por criminal, y al final la gente que estaba más en aquella época, que muchas veces se tomaban la justicia por su propia mano, pues y no justificamos obviamente que lo asesinaran ni que le quitaran la vida, pero obviamente de héroe y de mártir pues para nada. Pues Manuel, en lo que nos acabas de decir ya vemos un montón que tanto contigo como con Félix y Junior hemos visto todos estos aspectos sectarios, ¿no? Ya nos has dicho cosas que los que hemos estado siguiendo esta serie de enseñanzas, pues vemos de repente esas revelaciones a una persona secretas, misteriosas, de manera muy exclusiva, que la recibe solamente un escogido, un iluminado, y que él es el que las transmite para que solamente los que tengan este conocimiento puedan ser salvos. Pues vamos viendo muchos características, rasgos, aspectos de cualquier movimiento en general sectario. Y dentro de todos estos movimientos sectarios falsamente llamados cristianos o que se autodenominan cristianos, pues también están que toman fuentes de autoridad extrabíblicas, entonces, o aparte de la Biblia. Entonces, Manuel, para los mormones y esta denominación, ¿cuáles son sus fuentes de
autoridad, ¿vale? Para que sigamos conociendo más a esta denominación y a este movimiento. Bueno, pues la primera de las fuentes de autoridad que ellos tienen, la primera es el propio Joseph Smith, el propio José Smith es claro. fuente de autoridad. Es una autoridad para ellos incluso mayor que Jesús, y esto se debe a que Jesús no estaba, según ellos, autorizado para poder cambiar la revelación del Antiguo Testamento, y según ellos también, José Smith sí tenía la autoridad de alterar esos textos bíblicos, ¿no? Wow. De o sea, hecho, ya ponen a su propio profeta iluminado por encima del propio Jesús, Hijo de Dios. Tremendo, por encima de Jesús. Y escribió 2 libros, uno titulado La perla de gran precio y otro titulado Doctrinas y convenios, en los que, bueno, pues estas obras contienen artículos de fe que son pronunciamientos escritos por José Smith. El octavo de estos artículos dice textualmente, dice: nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre y cuando esté correctamente traducida. Nosotros también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Claro, wow. ese siempre y cuando esté correctamente traducida, no se está refiriendo en realidad a una traducción hecha por eruditos que han estudiado la Biblia, claro. que han ido a la fuente. No, sino que se está refiriendo a la traducción que el propio José Smith hizo, ¿no? Para ellos, claro. una correcta traducción de la Biblia es la que hizo José Smith. Entonces, estas obras vienen a dar consistencia a las doctrinas mormonas e incluso para ellos están por encima de las Escrituras. Y luego el libro de Mormón, que claro. los mormones consideran este libro como superior a la Escritura. Esto se debe a que justifican que este libro es una traducción fidedigna de las planchas que vimos anteriormente, de aquel ángel que le dio a Joseph Smith. Dice, aunque lo cierto es que contienen extensas citas bíblicas de la versión anglosajona más usada y conocida, que es la King James, que está llena de modificaciones y correcciones. Entonces, para ellos, estas son las fuentes de autoridad que tiene José Smith y estos escritos que él mismo realizó, ¿no? Claro, que es algo muy típico también de los movimientos sectarios, ¿no? Es decir, adulterar la propia escritura, modificándola, cambiándola, pero no solamente esto, sino que ellos van un paso más allá. Pero también es muy típico de tener sus propios escritos y ponerlos. Ya lo veíamos con los adventistas, lo vimos el jueves pasado, la semana pasada, con los testigos de Jehová, y aquí vemos que también los mormones pues tienen su propio evangelio, tienen su propio Nuevo Testamento, si quieres, sus propios escritos que los ponen a la misma altura por encima, como bien decías. Ahora, Manuel, para que nos quede ya todo esto claro, las personas que nos estén viendo, la Biblia, ¿qué dice al respecto, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo podemos refutar todas estas cosas, ¿la Biblia permite que haya otro tipo de escritos? ¿Cuál es la norma nuestra como verdaderos creyentes de fe y de conducta, ¿no? Así que yo creo que es una pregunta que muchos nos podemos hacer. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que nuestra única y verdadera fuente de autoridad son las Escrituras. Claro. Por consiguiente, tenemos que volver a la sola Escritura, es decir, tenemos que entender que solamente en la Escritura, solamente en la Biblia es donde encontramos una fuente de autoridad completa y total, ¿no? Porque la inspiración divina de las Escrituras está por encima de cualquier tradición o de cualquier obra escrita por el hombre. El apóstol Pablo dijo a sus discípulos en 2 de Timoteo, capítulos 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo aquello que contradiga las Escrituras, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, nosotros debemos desecharlos. En Gálatas, por ejemplo, 1, del 6 al 9, se nos dice que si alguien, persona o incluso ángeles, como fue su caso, ¿no? Nos presentan otro evangelio, debemos rechazarlo como un anatema, es decir, como algo maldito, ¿no? Y lo podemos leer en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Yo solamente leo el 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se está refiriendo en este caso a los Gálatas, que empezaban a hacer allí algunas travesuras, y el apóstol Pablo les tiene que llamar al orden, ¿no? Los tiene que exhortar. Y bueno, pues esta realmente es la fuente
de esta creencia que estamos viendo ahora de los mormones y de todas esas sectas que, como bien decías tú antes, ponen a sus líderes y sus propios escritos por encima de la Biblia, por encima de Cristo, para darlos como autoridad. Como bien leías, yo creo que este pasaje de Gálatas 1, 6 al 8, y lo dejamos sobreimpresionado, parece que estaba escribiendo, ¿no?, justamente para este tipo de movimientos sectarios. En aquel entonces eran los judaizantes, aquí pueden ser los mormones, ¿no? Y como es rotundo, no hay otro evangelio, ¿de acuerdo? El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no puede dejar de cumplirse y no pasará y es eterna. Lo que estamos viendo, Manuel, es la misma estrategia del enemigo, del diablo. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la revelación que tenemos de Dios. En este caso, a través de la Escritura, que luego eso se va a aplicar también a la persona, ¿no?, y a la cristología, a la persona de Cristo, porque claro, una vez que hemos cambiado la revelación de Dios, una vez que hemos adaptado, ajustado, acomodado la revelación de Dios, entenderme, la Biblia, ¿vale?, para que todos nos entendamos. Cuando la hemos ajustado, adoptado y acomodado a nuestros intereses, pues entonces ya sí que podemos tener un Dios totalmente diferente. Así que es un eslabón, es un efecto dominó que una causa nos lleva al siguiente efecto, ¿no?, que a su vez eso causará o tendrá otra consecuencia. Así que si hay una revelación ya distinta de lo que Dios dice, es porque para ellos obviamente es otro Dios. Así que, ¿qué es lo que dicen acerca de Dios, ¿no?, de su naturaleza? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen y qué es lo que ellos enseñan? Bueno, pues para comenzar, niegan la Trinidad. Ellos niegan la Trinidad. Para los mormones la Trinidad se refiere a tres seres diferentes. Parte de sus escritos hay afirmaciones que defienden la unidad de Dios, pero posteriormente se niega esto. Entonces, además ellos afirman que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo material, pero el Espíritu Santo no, porque tiene que ser una persona espiritual para que pueda morar en nosotros. Para ellos Cristo se reduce básicamente a uno más, como a cualquiera de nosotros. Entonces Jesús es mayor que el Espíritu Santo, el cual está sujeto a él, pero su Padre es mayor aún. Ese es el concepto que ellos tienen de la Trinidad, ¿no? Luego, por otra parte, ellos están muy metidos y creyendo en el politeísmo. Creen, claro, por lo tanto, claro, si tienen ese concepto de la Trinidad, pues son triteístas, mínimo ya, claro, son triteístas. Claro, pero vamos a ver que no se quedan ahí. Lo que creen, por lo tanto, es un politeísmo que no está limitado a la Trinidad. Brigham Young decía que es el sustituto después de que muere Joseph Smith. No sé si lo pronuncio bien, Brigham Young o Brigham Young, decía que yo desconozco cuántos dioses existen, pero nunca han existido tiempos carentes de dioses y mundos, tiempo en los cuales los hombres no hayan tenido que pasar por las mismas pruebas que nosotros. Entonces afirman que los dioses, en un momento de la existencia, fueron hombres. Dicen que el Padre Eterno fue en otro tiempo un hombre mortal, claro, que atravesó la escuela de la vida de la misma manera en que nosotros la atravesamos ahora. Por consiguiente, hay un politeísmo, porque todos los seres humanos tenemos la oportunidad de convertirnos, según ellos, en dioses, igual que el Dios Padre, y siempre y cuando superemos esta escuela de la vida y cumplamos el Evangelio que ellos nos enseñan. Entonces, fíjate... Manuel, ¿puedo hacer un paréntesis que me acaba de venir? Es que recordando lo que hemos estado viendo de adventistas, testigos de Jehová, ahora mormones, se cumplen los dos mismos engaños y las dos mismas promesas. No os preocupéis porque no vais a morir, no va a haber un juicio. Adventistas, testigos de Jehová, ellos también, no os preocupéis, podéis comer de este fruto porque no va a haber un juicio, no vais a morir. Y por eso todas estas sectas niegan la existencia de un juicio eterno y de un castigo eterno del infierno. Y luego, por otro lado, seréis como dioses, que es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva. En el momento que tú comas de este fruto, seréis como Dios, que es la misma promesa que seduce y engaña también a los hombres y que es un anhelo, ¿no?, de ese humanismo, es decir, ser el propio
Dios, ¿no? Estaba leyendo ahora un autor ateo, filósofo, científico, en el que decía el hombre no tiene otro ser más alto que el propio hombre, ¿no? Así que vemos cómo todos estos engaños son igual y cómo afecta a la naturaleza, ¿no? En este caso de Dios. Cae en ese politeísmo, y perdona que te interrumpí, ¿vale? Para que puedas continuar con lo que estabas diciendo. No, muy buena también esa consideración que acabas de dar, esa explicación que acabas de dar. Y bueno, ya por último, claro, ese politeísmo del que hablábamos, pues tiene unas consecuencias también, porque terminan negando la eternidad, la inmutabilidad, claro, y la trascendencia de Dios, ¿no? Ok, a ver, ¿las puedes explicar un poquito? Sí. Claro, esa creencia politeísta lo que consigue es que se niegue la eternidad, la inmutabilidad y la trascendencia de Dios, porque ellos enseñan que todos los dioses fueron hombres y que estos hombres fueron espíritus creados en el cielo que vivieron en la tierra para recibir cuerpos y pasar un tiempo de prueba. Tras superar esa prueba fueron exaltados a la deidad. Por consiguiente, se puede llegar a ser como Dios, tan solo debemos pasar este modo de vida humana, que es una etapa, al igual que Dios el Padre la pasó, según ellos explican, ¿no? En suma, esta doctrina nos enmarca a Dios como un hombre en el pasado y al resto de la humanidad como dioses en potencia. Entonces, esto, claro, al final desemboca en una herejía tan grande y tan tremenda como la que acabamos de leer, ¿no? Claro, es tremendo, claro. La verdad, es tremendo cómo el diablo ha llegado a engañarles, ¿eh? Claro, Manuel, es cierto, claro. Si al final hay muchos dioses, pero primeramente fueron hombres o como mucho almas preexistentes previamente creadas, pues ya no son eternos. Ya no hay eternidad. Y los mormones están siempre, tú lo has dicho al principio, a José Smith, estas revelaciones supuestamente de estos ángeles, ¿de acuerdo? Que sabemos que son demonios, espíritus engañadores, pues le iban dando diferentes grados de crecimiento, ¿no? y de jerarquía y de autoridad. De hecho, los mormones tienen diferentes niveles de grados, ¿no? Y eso nos habla de dioses en progreso. Por lo tanto, ya Dios no puede ser inmutable, tiene que estar mejorándose o perfeccionándose. Y al formar parte de la creación, al ser también criaturas, dioses creados, almas creadas con una persistencia antes de encarnarse o tomar cuerpos, pues obviamente ya no puede ser trascendente, está limitado a la creación, no puede estar por encima o apartado, que es lo que significa la trascendencia. Pues tremendo, Manuel, lo que nos estás diciendo, ¿no? A la luz de la Escritura, Manuel, porque es algo que nos interesa muchísimo, y gracias por el tiempo que has preparado para todo esto, ¿cómo podemos refutar estas ideas, ¿no? de la Trinidad, del politeísmo, de dioses creados, de todo esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, nuestra postura como protestantes es que sí creemos en una Trinidad, en un Dios trino. Creemos en su eternidad, creemos que Él es inmutable y que Él es trascendente. Nuestra doctrina es totalmente contraria a la que nos plantean los mormones. Nuestra máxima autoridad, que es la Escritura, nos aporta una serie de pasajes y de verdades que nos revelan como verdadero todo lo que estos mormones niegan. Entonces, en cuanto a la Trinidad, en las Escrituras encontramos pasajes que hacen mención implícita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esto se le conoce como las fórmulas trinitarias, 3 personas, como por ejemplo Mateo 28 y 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí aparece la Trinidad de una forma muy, muy clara. Luego también vemos y entendemos que Dios es solamente uno, y la Biblia nos lo dice así, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En cuanto a la inmutabilidad de Dios, Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces ahí vemos claramente que Jehová se mantiene, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿no? Jehová el Señor no cambia. Y por último, creemos que Dios es eterno, y lo podemos ver en Romanos 1:20 como uno de los muchos versículos que habla de la eternidad de Dios, que allí dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, modo que no tienen excusa. Entonces aquí vemos como Dios es eterno desde el siglo y hasta el siglo, no tiene principio ni tiene final,
Así que ahí lo vemos de una forma muy clara. Y esa es la refutación que podemos dar a ese punto en cuanto a lo que creen los mormones. Muy bueno, muy bueno. Es que Dios tiene muchos atributos, pero hay algunos que solamente le pertenecen a Dios. Y esos son como, bueno, en teología se llama, ¿no? Algunos atributos comunicables, que de alguna manera participamos, ¿no?, de esos atributos. Eso nos hace ser personas y personas morales y demás. Pero la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, la eternidad y la inmutabilidad, pues eso le pertenece solamente a Dios. Pues muy bien, Manuel. Pues seguimos en nuestro estudio, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando, ya hemos hablado un poquito o hemos visto lo que ellos opinan de la revelación de Dios, cómo la han adulterado, a Dios mismo, la barbaridad que dicen en cuanto a la naturaleza de Dios, y ya hemos dicho algo de la antropología, porque si al final los dioses, según tú nos decías, los dioses previamente todos fueron hombres y el hombre en potencia puede llegar a ser Dios, ¿de acuerdo? Pues vamos a meternos en eso, si te parece bien, Manuel. Vamos a meternos en la doctrina del hombre, en la antropología, ¿de acuerdo? Bíblica, claro, en este caso. Ya algo nos has adelantado, pero bueno, nos va a ayudar a situarlo. ¿Qué es lo que dicen acerca pues eso, del hombre y de nuestra naturaleza, ¿no? Pues barbaridades, lo vamos a ver. Claro. Bueno, lo primero que vemos que dicen y que afirman es la preexistencia del hombre. Los mormones aseguran que el hombre existía en forma de espíritu antes de habitar en la tierra. Cuando existían con estos seres espirituales, la tercera parte de estos seres se rebelaron junto con Satanás y fueron lanzados a la tierra sin cuerpo. Pero la tierra habría sido creada para que estos espíritus preexistentes tuviesen una morada. Esta creencia en la preexistencia del hombre los llevó a la necesidad de la poligamia. Claro, que es una característica de ellos, claro. De la poligamia, sí, para favorecer la necesidad de que estas almas... Perdón, un paréntesis, es que no lo hemos dicho antes, cuando hablábamos de José Smith, que lo quieren vender como un héroe, un mártir, tenemos que decir que, claro, José Smith fue una persona un polígamo, creo recordar más de 40 mujeres. 40 esposas tuvo. Entre ellas menores, niñas, una niña de 14, 15 años. Entonces, claro, nos quieren vender como que fue un mártir y demás. No, es que fue un inmoral y usó a Dios para justificar su inmoralidad, en este caso la poligamia. Y lo venden también de esta manera. Hay tantos espíritus preexistentes que necesitamos engendrar hijos. Nos estabas diciendo, corrígeme si me equivoco, que por esa razón hay tantos espíritus que necesitan cuerpos que, oye, necesitamos casarnos con muchas mujeres y tener muchos hijos. No solamente, por hacer también ese matiz que tú decías de José Smith, no solamente que eran polígamos, que tuvo esos 40 esposas, sino que para los mormones la mujer es una propiedad. Ellos la tratan como una propiedad y el matrimonio es un contrato de propiedad sobre la mujer. Es lo que ellos entienden y cómo ellos entienden el matrimonio y cómo entienden la poligamia, ¿no? Entonces, decíamos que esta creencia en la persistencia del hombre los llevó a la necesidad de la poligamia. José Smith llegó a tener, como bien has dicho, 40 esposas. Ok, es verdad. En un ensayo publicado en su página web, la Iglesia asegura que entre sus mujeres hubo una niña de 14 años y también algunas mujeres que ya habían contraído matrimonio. Entonces, actualmente... ¿En serio? Sí, fíjate, o sea que todo tipo de inmoralidad en cuanto a la sexualidad. Actualmente, de manera oficial, esta norma está abolida, aunque se cree que aún se lleva a cabo esta práctica de forma sumergida, ¿no? Luego vemos también, yo no sé si os habéis fijado, porque bueno, los mormones, para que todos los podamos identificar, son estos chicos jóvenes que solemos ver por la calle, sobre todo en verano, con una camisa blanca, con su corbatita negra, una mochila y una identificación. Es que para ellos la raza negra es un castigo divino. Ellos aseguran que el primer asesino de la historia, que fue Caín, era el primogénito de la raza negra, y que este color fue dado por Dios como castigo, como una señal de maldición. Por este motivo, las personas negras, para ellos, estaban desprovistos de todos los beneficios y privilegios del sacerdote mormónico. Como esto trajo muchos problemas a nivel social, Dios levantó esta prohibición en el año 1978, y su origen más concreto, según ellos, es que en el mundo de los espíritus hubo una rebelión. Unos se fueron con Satanás
y otros con Jesús. Los que apoyaron a Jesús se encarnaron en cuerpos blancos y el tercio que se rebeló como castigo se encarnaron en cuerpos de color negro. Manuel, perdona, de verdad es que a mí, a ti y a los que nos estén escuchando nos hierve la sangre con todas estas cosas. Sí, pero ¿sabes lo que más me molesta, Manuel? Y si estás de acuerdo, si nos estás siguiendo desde tu casa y viendo este vídeo, si estás de acuerdo, pon allí un amén o pon allí un like o déjalo saber de alguna manera. Lo que más me molesta de todo esto es que se llamen cristianos. O sea, si tú quieres hacer tu religión, quieres hacer tu denominación, quieres hacer tu secta, hazla, pero no uses el nombre de Dios. No uses la Biblia, no uses la persona de Cristo, no uses el nombre de cristiano, no te pongas. Entonces, porque nada tiene que ver con el Dios de la Biblia ni con Jesucristo. Imagínate, ¿de acuerdo? Imagínate, ¿no? El Señor dice, ya no hay griego, ya no hay... Claro, lo veremos más adelante cuando yo te pida que nos des todo esto lo que la Biblia dice, ¿no? Qué bueno. Luego, con respecto a ellos, la transgresión de Adán y Eva fue beneficiosa, no te lo pierdas, ¿eh? Para ellos, ver, ¿en qué sentido? La transgresión de Adán y Eva fue beneficiosa porque, según ellos, si no lo hubieran hecho, no habrían tenido descendencia. Afirman que Adán obró bien al comer del fruto prohibido porque sus ojos fueron abiertos, conocieron qué es el mal y tendrán gozo en esta vida. La caída fue, por tanto, un paso positivo y ascendente porque gracias a ello, millones de espíritus persistentes tienen la oportunidad de obtener cuerpos mortales. Entonces, no aceptan el pecado de Adán, esto menosprecia y reduce la obra de Cristo, incluso ponen al propio Adán caído al nivel de Cristo. O sea, es una barbaridad tremenda, impresionante la creencia que tienen. Y para terminar, ellos creen que son dioses en potencia. Según sus escritos, los hombres que ya han alcanzado la eterna felicidad de la vida futura, pues han llegado a la cima, son dioses, y en este sentido asumen que todo Dios fue primeramente hombre en la tierra, porque estos dioses, entre comillas, con sus respectivas mujeres, tienen que engendrar hijos espirituales que esperarán su oportunidad para venir a la tierra a encarnarse. O sea que, de verdad, es impresionante cómo el diablo los ha engañado y los sigue engañando a día de hoy con toda esta creencia, con toda esta... Claro, lo veíamos, es el mismo engaño del diablo en el huerto del Edén con Adán y Eva. Estamos viendo, Manuel, y gracias, de verdad, pues nos está quedando muy claro todos estos rasgos sectarios. No me canso de repetirlo. Una revelación secreta, oculta, exclusiva para un escogido, para un iluminado, en la que solamente ellos transmiten y que solamente al tenerla ellos, solamente ellos se salvan y alcanzan esa salvación. Y luego también estos rasgos de estas sectas y cultos iniciáticos en los que tienen que ir desarrollándose, que es lo que ocurre. Estas almas resistentes tienen que tomar un cuerpo aquí para progresar y poder ser... llegar a ser esos dioses. ¿La Biblia qué dice, Manuel, al respecto? ¿Qué versículos? Habría muchos, pero ¿qué versículos nos puedes dejar, ¿no?, para refutar todo esto? Bueno, en cuanto a la creación del hombre, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, no estaba su alma preexistente. Ejemplo de pasajes, pues Génesis 1:26, por ejemplo. Allí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos claramente cómo el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. En cuanto al pecado del hombre, Romanos 5:12, por ejemplo, nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no es cierto eso que dicen de que la caída fue algo bueno, que trajo buenas consecuencias, claro, sino que lo que trajo fue realmente muerte, ¿no? Claro. En cuanto a la igualdad racial, en las Escrituras no encontramos una predicación del Evangelio que hiciera distinción de razas o nacionalidades. Es todo más, el Evangelio está abierto para todas las gentes. Claro. Vemos en la carta de Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Así que queda totalmente refutado lo que esta secta cree y lo que esta secta enseña. Pues fíjate, ya hemos visto lo que dicen de la revelación de Dios, lo que opinan acerca de Dios mismo, lo que enseñan en cuanto al hombre y estos rasgos tan exclusivistas que incluso meten incluso a las diferentes razas de los seres humanos. Pues miedo me da, Manuel, aunque ya has dicho algo, miedo me da preguntarte acerca de lo que opinan, enseñan o defienden de lo que es Cristo, ¿no? De la cristología, de la persona y de la naturaleza de Cristo. Ya nos has dicho algo, pero vamos a verlo con más detalle, ¿de acuerdo? Para que todas esas cosas se pongan sobre la mesa y queden expuestas de una manera muy, muy clara. Pues mira, tremendo. En cuanto, por ejemplo, comenzamos con su preexistencia y obra expiatoria, lo que ellos piensan acerca de ello. Bueno, pues a Jesús le consideran como el Hijo de Dios, el primogénito. La diferencia que hay entre Cristo y nosotros es que Él es el primogénito de los hijos de Elohim, dado que nosotros en nuestra preexistencia nacimos después. Jesús es un Dios engendrado por el Padre a partir de una esposa celestial. Cristo creó la tierra en su estado preexistente, pero no lo hizo solo, lo hizo con la ayuda de Adán y de, no te lo pierdas, José Smith. Él estuvo allí según ellos. Estaba Jesús, estaba Adán y estaba José Smith. Efectivamente. Al respecto de la obra expiatoria de Cristo, la caída de Adán demandaba una expiación para satisfacer la justicia divina. Por eso Cristo vino para realizarla. Esto vendría a contradecir lo anteriormente expresado de que la caída fue algo beneficioso para el hombre. Pero para ellos una de las consecuencias de la caída es la muerte física, ¿no? Pero con la expiación se elimina la muerte física y la muerte espiritual. Una contradicción, ellos mismos se contradicen en su declaración, ¿no? En cuanto al nacimiento virginal de Cristo, este es un punto algo contradictorio también, obviamente. Jung, el sustituto de José Smith, apunta que Cristo fue engendrado por Adán y concebido por María. Yo que de verdad me río, pero es que es impresionante. Claro, no. Pero claro, contradice la enseñanza de Smith, que dice que fue engendrado por Elohim. Por consiguiente, el nacimiento, según ellos, es virginal, pero no se ponen de acuerdo sobre quién lo engendra. Manuel, solamente por animar a los que nos estén viendo ahora, sobre todo lo vimos ya hace 2 semanas con los adventistas, pero el programa anterior, el 8º, con Félix, vimos muy bien los términos principio de la creación de Dios, el primogénito, que son títulos y posiciones que recibe Cristo y quedan muy bien explicados, ¿de acuerdo? Como la causa o como el gobernante de todas las cosas. Y animamos a que puedan ver también el programa anterior. Bueno, pues continuamos, Manuel. ¿Qué más? Sí, luego, con referencia al matrimonio polígamo de Cristo, afirman que Jesús estuvo casado, pero no con una sola mujer, sino que tuvo un matrimonio polígamo. Fue esposo de María, de Marta y de la otra María. Porque si la relación que tuvo Jesús con esas mujeres no fueran como la de un esposo y esposa, no tendría para ellos sentido, ya que carecerían del sentido de propiedad. Esto es lo que decía yo anteriormente, lo que hacía referencia, que para ellos el matrimonio es un contrato de propiedad sobre una mujer. Aunque es de muchos conocido que la Biblia dice lo que la Biblia dice al respecto, no está de más volverlo a decir para refutar estas ideas extrabíblicas y sin sentido. Por favor. Cristo es Dios eterno, como dice Apocalipsis 1:8. Nunca tuvo mujer, nunca estuvo casado. Cristo mismo rechazó la poligamia, el divorcio, el adulterio y defendió únicamente el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, como podemos ver, por ejemplo, en Mateo 19. ¿Vale? Claro. Para que todo esto quede muy claro. Claro, por más que se ha querido obviamente atacar a Cristo, ¿no? Es el autor, el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Bueno, pues atacándolo a Él y desvirtuándolo a Él, pues obviamente se desvirtúa nuestra fe y por consecuencia se desvirtúa también el Evangelio, las buenas nuevas y nuestra esperanza de salvación, ¿no? Así que animamos a todos a que puedan también leer Mateo 19 para que veamos lo que Jesús opinaba de la poligamia o del divorcio y del adulterio, del concubinato. Seguimos avanzando, Manuel. Tenemos, lo decía, si se desprestigia, desvirtúa
o adultera la cristología, la persona, la naturaleza y la obra de Cristo, pues obviamente se va a desvirtuar lo siguiente, es nuestra salvación. Obviamente. Un poquito más técnico, podríamos decir soteriología, soter, salvar, salvador, o salvación. Entonces el estudio, el tratado, el contenido de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Aunque ya hemos ya arrojado muchas piececitas, pero bueno, todo esto nos ayuda a ponerlo también más claro. ¿Qué es lo que ellos dicen en cuanto a cómo podemos ser salvos? ¿Cuál es la salvación? ¿Qué es lo que ellos prometen? ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a doctrina soteriológica, lo primero que podemos resaltar en su creencia, en su doctrina, es que para ellos la salvación es por obras. Tienen que ir progresando, ¿no? Nos decías. Claro, encontramos un rechazo claro a la doctrina de la justificación por la fe, porque ellos creen en la salvación por obras, porque para alcanzar la vida eterna, según ellos, es necesario hacer méritos, mediante el fiel cumplimiento del deber, y solo lo reciben aquellos que son dignos. Así que fíjate en qué posición... es otro evangelio, es que es Gálatas 1, es que es una maldición, de verdad. Luego también en cuanto a doctrina de salvación, ellos resaltan mucho la importancia del matrimonio para ser salvos. Para obtener la plenitud de esta exaltación es necesario el haber tenido una esposa, o un esposo en el caso de ser mujer. Y en este caso la mujer no tiene oportunidad salvífica si no está ligada o sellada a un hombre, porque perdería la oportunidad de llegar al más elevado de los 3 estados celestiales y así poder tener progenie eterna. El matrimonio celestial es un sacramento que tiene resultados salvíficos para las mujeres, según ellos, porque sin esto ni el hombre ni la mujer podrán llegar a ser dioses, sino que se quedarían en el rango de ángeles. O sea, tremendo. Y por último, en cuanto también a doctrina de salvación, el castigo eterno, su doctrina sobre el infierno, ¿qué dicen? Es que después de la resurrección, tendrá una población mucho más reducida. El castigo después de la muerte está en proporción temporal e intensiva con los pecados cometidos. Algunos de sus apóstoles llegan a asegurar que en los últimos días no habrá infierno, porque en alguna medida todos hallarán salvación. Claro, como mucho es una especie de purgatorio en nuestro contexto católico, para que lo podamos entender, su infierno, pero sabemos que su evangelio y buenas nuevas es llegar a ser dioses. Así que igual vemos lo que hemos dicho tantas veces con Félix, es el mismo perro con diferente collar o algo así, ¿no? Es el dicho. O sea que al final es lo mismo. Pues pero no seguimos, Manuel. Sí, permítame, no te pierdas un último punto. Sí. No quiero saltar porque además es que es muy llamativo de lo que ellos piensan de su doctrina de soteriología, de salvación, que es el bautismo de los muertos. En lo referente al bautismo por los muertos, para ellos esto es tan importante para la salvación, no únicamente para el individuo, sino para sus antepasados y familiares que hayan fallecido sin bautizarse. El Libro de Mormón no recoge nada que lleve a esta práctica, pero esto fue una revelación posterior que recibió José Smith. Es decir, que para que los antepasados muertos que no se bautizaron puedan ser salvos, ellos dicen que el bautismo es fundamental en los que ahora están, para que esos que ya no están puedan tener salvación. Fíjate. Tremendo, ¿no? Tremendo. Claro. Nada que ver ni con la Biblia, nada que ver con el Evangelio, nada que ver con Cristo, nada que ver con las buenas nuevas, nada que ver. Pues como hemos hecho la misma metodología, Manuel, en estos minutos que tenemos, ¿cuál es la refutación? ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra salvación? Que vamos a ver que nada tiene que ver con lo que los mormones dicen. Pues vamos de nuevo a la Escritura, que es la que nos revela, nos ilumina, nos da luz sobre todo esto. Es lo que siempre tenemos que hacer ante cualquier enseñanza nueva que nos llegue o ante cualquier anuncio nuevo que nos llegue, siempre ir a la Escritura, ¿no? En cuanto a la expiación de Cristo, podemos ver 1 Timoteo 2:5-6, por ejemplo, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Así que politeísmo ahí, multitud de dioses ahí, fulminado, y multitud de mediadores y muchos que vamos a llegar a la salvación por nosotros mismos, fulminado, correcto. Fulminado completamente. En cuanto a la salvación por obras, que ellos creen en la salvación por obras, Efesios capítulo 2 y versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no hay más. Entonces, no hay obras, y si esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que no hay salvación por obras, sino que por gracia es un regalo por medio de la fe. Claro, es un regalo. En cuanto al castigo eterno, que hemos visto antes también lo que ellos piensan, en 2 de Tesalonicenses 1:9 se nos dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, bueno, por leer otro versículo, Hebreos 9:27, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que ellos, todo ese rollo que ellos dicen de que no va a haber infierno, de que cada vez será menos porque se van las almas, los ángeles, se van a todo ese rollo que hemos visto, al final queda totalmente fulminado por 2 de Tesalonicenses 1:9 y Hebreos 9:27, entre otros. En suma, y para terminar, podemos decir que los que presentan otro evangelio lleno de invenciones y supuestas revelaciones, como por ejemplo los mormones, nada tienen que ver con el cristianismo bíblico, porque lo único que hacen es cambiarlo todo, cambian todo. La escritura, la Biblia, Dios, Cristo, la salvación, y al final lo que hacen es vivir realmente en un engaño, vivir en una herejía, que lo que está haciendo es condenar a las personas y condenarlos a una eternidad sin Cristo. Le dan ese maquillaje de terminología bíblica, lo que hemos visto, le dan un maquillaje, una apariencia, pero como la intención y la pretensión de este estudio es poner todas estas cosas y ver como más allá de una terminología bíblica que ellos pueden decir iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos tiempos. Pueden tener todos nombres bíblicos, pero hemos visto en este estudio, y gracias Manuel por ayudarnos a llegar a ese fin y ese objetivo, que han vaciado totalmente del contenido auténtico, real, original y bíblico de todos esos términos para construir e inventar su propia religión, que está llena pues, de invenciones, ¿no? Podríamos decir tantas, no lo hemos dicho, para muchos lo sabréis o lo sabrán o no, pero bueno, entre invenciones peculiares y tan surrealistas, bueno, pues ellos hablan de que hubo 2 migraciones, ¿no? Del pueblo de Israel para el año 2000, 2200 a.C., que fueron para América, otra migración para el año 500, entre el año 500-600, que también fue para América, y allí se establecieron comunidades y asentamientos judíos, y luego lo más ya, bueno, no sé qué palabra utilizar, si surrealista o... es que dicen que también Jesucristo, después de su resurrección, también fue a América. Antes de ascender al cielo, pues después de su resurrección, él viajó hasta América para predicar el evangelio a todas estas comunidades y demás. Entonces, bueno, pues vemos el sinsentido y las invenciones y los despropósitos que esta secta pues tiene. Y lo peor de todo es que lo hacen pasar como algo cristiano, ¿no? Y verdaderamente, y lo que hemos visto, pues queda todo esto denunciado a la luz de la Escritura. Así que oramos. Manuel, no sé si quieres comentar alguna cosita más, y si no, pues sí, ya estamos llegando a nuestro final. Lo único es que todo esto a lo que tú estás haciendo referencia y hemos visto, es importante que todos los que nos están escuchando puedan entender que en ningún momento hay ninguna porción de la Biblia, ninguna parte de la Biblia en la que aparezca, sino que todos estos supuestos que ellos dicen, los que tú has nombrado y todos los que hemos visto, son supuestas revelaciones que ellos han tenido extrabíblicas, fuera de la Biblia, y que no se encuentran en ninguna parte en la palabra de Dios. Y esta es la característica fundamental de todas estas sectas que estamos viendo, ¿no? Entonces, tiene que quedar muy claro, y que nosotros tenemos la seguridad de estar en la verdad sencillamente porque estamos en la palabra de Dios, tenemos nuestra mirada puesta en la palabra de Dios, ella es nuestra autoridad y ella es
seguridad, ¿no? Nuestra tabla de salvación. Así que... Amén. Y no la vamos cambiando. Pues muy bien, Manuel, pues te agradecemos. Llegamos a nuestro final, seguimos con nuestra taza, con nuestro café. Antes de despedirte... A mí ya se me ha acabado, ya me lo he bebido, ¿eh? Para la próxima, entonces. Y antes de despedirte, por favor, deja tus comentarios, deja tu saludo, deja tu parecer, tu opinión. Y como siempre, Iglesia, amada Iglesia Roquera, y a todos los que nos estáis siguiendo, nos emplazamos para la semana que viene, para nuestro siguiente programa, que seguro que será de mucha bendición y de mucha edificación. Nos vemos, hasta la vista. Gracias, Manuel, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye. Adiós.